días, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Vamos a 5 de julio del 2026 en la congregación de las Virgenes. Bueno, hermanos, el domingo pasado vimos sobre la deidad de Dios, las definiciones, y continuando con esta serie, que tiene como objetivo un curso sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver un tema que es relevante y que tenemos que conocer antes de entrar al estudio del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver primero que nada, hermanos, los pilares sobre los cuales se levantó la Iglesia de Cristo. Acuérdense que el Espíritu Santo fue el que detonó el inicio de la Iglesia de Cristo. Pero para que pudiera haber ese impulso, ese Espíritu Santo, tenía que estar bien establecido todo el esquema de la redención. Entonces, por eso vamos a ver los pilares sobre los cuales se fundamentó o se levantó la Iglesia de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Miren, el objetivo, ya les he dicho, que de esta serie de estudios es aprender lo que las Escrituras nos dicen acerca del Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Pero ¿por qué? Aquí estoy representando el Espíritu Santo, que nos vamos a ver cómo es el derramamiento del Espíritu Santo, y se conoce como un bautismo, es una metáfora, pero realmente es un derramamiento del Espíritu Santo. O sea, es la señal que Cristo les iba a dar a ellos, a los apóstoles, para que iniciaran la Iglesia de Cristo. Era la señal, y ellos la iban a esperar en el aposento alto, únicamente los 12 apóstoles. Más tarde, más después, vamos a ver por qué está la confusión ahorita en todas las iglesias no escriturales, porque ellos creen que en ese aposento estaban mujeres, estaban 120, porque no leen bien Hechos 1:26 y Hechos 2:1. En eso después vamos a analizar, no para que vean hasta dónde llega el grado de error de las iglesias no escriturales por no leer gramaticalmente como dicen los textos. Entonces ellos creen que ahí ese Espíritu Santo, que es un bautismo, lo recibieron hombres y mujeres. Por eso ahorita está hasta la fecha lleno de iglesias no escriturales que ellos reciben el Espíritu Santo según ellos. Y nosotros nomás tenemos el bautismo, un solo bautismo del año 62 que nos dijo el apóstol Pablo. Acuérdense que ese bautismo del Espíritu Santo iba a ser para iniciar la iglesia, y nomás iba a ser sobre los apóstoles para darles poder milagroso, y después sobre la casa de Cornelio, para que después ese evangelio fuera también para todas las naciones. Por eso es la confusión, es bien importante, desde ahí sale todo el error, nomás por no entender eso, que vamos a desglosar. Entonces, ese es el punto, hermanos, que quiero que veamos, y que para entender el juego de Pentecostés en Hechos 2, porque así se describe, es un punto que primero debemos entender los cimientos que Dios colocó en Hechos 1. En Hechos 1 se desglosa todo, y en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento tiene sus cimientos, y el Nuevo Testamento tiene sus cimientos, y todo se basa en el número 12. ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 12 tribus? Bien, hermano, ahorita les voy a explicar. El Antiguo Testamento se basa en las 12 tribus de Israel. El Nuevo Testamento se basa en lo que revelaron los 12 apóstoles, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue revelado por el Espíritu Santo, dado en el Nuevo Testamento fue dado a los apóstoles. Por eso los cimientos tenían que estar bien macizos, bien fuertes, antes de que llegara el Espíritu Santo e iniciara la iglesia. Porque acuérdense que ya había habido una traición con Judas, ya eran 11. Entonces se tenía que nombrar otro para que se completara el número 12. Porque el número 12 significa organización política, geográfica. Entonces por eso se tiene que respetar ese orden. Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión.
Imagínense que si el Espíritu Santo pudiera llegar y nomás hubieran estado los 11, pues para los judíos eso representaba, porque ellos eran bien estrictos en las leyes, pues era incompleto y no valía. Tenían que estar los 12 para dar testimonio. Y eso es lo que, por eso les estoy diciendo que son los cimientos. Miren, ahí va. Entonces, por eso debemos entender los cimientos. ¿Y quién dijo esos cimientos? Pues las profecías de David, de Joel, de Daniel y de Isaías, que es lo que vamos a desglosar. Entonces todo está conjugado para que el Espíritu Santo no llegara nomás así. Tenía que estar Dios asegurándose de que estuviera bien cimentada el sistema de la redención y la iglesia. Antes de iniciar la iglesia tenía que estar bien cimentada. Entonces, ahí va. Para comprender el significado, fíjese bien, del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento, no podemos empezar en el momento del estruendo y las lenguas de fuego. Por eso les digo que tenemos que mirar los cimientos. Por eso no puedo empezar yo ahorita a desglosar de la hojita que les di del Espíritu Santo, porque antes de eso tenemos que ver todos los cimientos, las profecías. Ok, mire, si ustedes leen Hechos 1 en su casa, nos muestra que la iglesia y el plan de redención necesitaban tener sus fundamentos perfectamente colocados antes de la venida del Consolador, que así se llama el Espíritu Santo. O sea que en el mismo Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia y el plan de redención necesitaban tener bien cimentados los fundamentos. En el caso del Nuevo Testamento, que no faltara el apóstol que fue nombrado, que fue Matías. Por eso es lo que implica. Por eso hay profecías. Bien, el derramamiento del Espíritu Santo no fue un evento improvisado ni un accidente histórico. O sea, no crean que fue nomás una cosa improvisada. Fue la pieza final de un plan maestro. Acuérdense que Dios, antes de la fundación del mundo, Él diseñó el esquema de la redención. Si ustedes se meten a estudiar las religiones, y en el caso de la religión de nosotros cristiana, todo tiene un inicio, y el inicio es el esquema de la redención, el plan de Dios de salvación. Él lo planeó desde antes, y ahorita lo vamos a ver. Dice bien, entonces, antes de que el Espíritu descendiera, el Espíritu Santo, Dios exigió que se cumplieran ciertas profecías, hermanos. Por ejemplo, la profecía de David, en sus persecuciones debidas al rey Saúl, que lo andaba persiguiendo y suprimiendo y todo, él establece que deberían nombrarse el que faltaba. O sea, en el juicio que faltaba porque Judas se había suicidado. Necesitaban nombrar a otro. Eso es lo que dijo David. Entonces, y también que se alinearan los relojes proféticos de lo que son los otros profetas, como son Joel, Daniel e Isaías. Otra vez, los profetas que estuvieron diciendo lo que iba a pasar para que iniciara la iglesia de Cristo, fueron otra vez ahí está David, el otro Joel, Daniel e Isaías. Ahorita los vamos a desglosar qué hicieron ellos cada uno, qué profetizaron. Porque si no sabemos eso, no sabemos ni de dónde somos, nomás venimos aquí, nos sentamos y ya nos vamos. Pero no, hermanos, hay que conocer las raíces, los cimientos de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el punto. Dice, ahí les va. Hoy veremos que el Espíritu Santo no vino a inaugurar algo al azar. O sea, el Espíritu Santo no fue una cosa así espontánea, lo que fuera así. No vino a inaugurar al azar, sino que vino a sellar. Es parte de lo que dan las ovejas. Vino a sellar y dar vida a la estructura que Dios ya había profetizado. Dios ya había profetizado una estructura. Una estructura es el esquema de la redención, que es lo que vamos a ver ahorita en la figura. Entonces, hermanos, ahí les va. No podemos entender el poder de la iglesia sin antes entender los pilares sobre los cuales se levantó. Tenemos que ver cómo están los pilares de eso. Ok, miren, en resumen, hermanos, aquí visualmente, fíjense, hermanos, tenemos
En el lado izquierdo, el Antiguo Testamento, y en el lado derecho, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si ustedes se fijan abajo del Antiguo Testamento, hay unas columnas. Esos son los cimientos de Israel. O sea, del pueblo de Israel, que son las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar, etc. O sea, los cimientos de Israel, que son del Antiguo Testamento, son las 12 tribus de Israel, que dice el número 12. Y acá en el lado derecho está el Nuevo Testamento. Y abajo de él están las columnas o los pilares, que son lo que revelaron los 12 apóstoles. O sea, todo lo que dijeron los 12 apóstoles no era de sus palabras propias, era lo que les dictaba el Espíritu Santo. Para que vean que cómo era importante el Espíritu Santo, porque es el que revela todo. Y eso lo vamos a ver en el esquema. Dice bien, entonces por eso, ahí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso está representado como los cimientos de la fe cristiana, de la Iglesia de Cristo. Entonces, los cimientos de la Iglesia de Cristo, de nosotros, ahorita la Iglesia de Cristo, que pertenecemos, son los 12 apóstoles. Efesios 2:20 nos lo dice, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. Entonces, ahí está la base, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ese es el punto. Dice bien, entonces, con esa visión que ustedes tengan, esos son los pilares, en resumen, son los pilares de la Iglesia y los pilares de Israel. Así es como está basado, no hay otra. Miren, pongan atención aquí con lo que alcancen a ver. Dice, este es lo que yo les digo del esquema de la redención. Antes de iniciar cualquier estudio, cualquier predicación, lo que sea, ¿de dónde nos basamos? ¿Quién planeó todo? ¿Por qué estamos aquí? Antes de la fundación del mundo, antes, fíjense bien, Dios fue el diseñador, fue el número uno. Dios Padre fue el diseñador, fue el que diseñó. Y dice, Efesios 1:4-5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios Padre ya había diseñado y planeado todo eso. Esa es una parte del esquema. El número 2, hermano, fue Cristo el ejecutor. Acuérdense que en todo proyecto siempre hay los que hacen los dibujos, los planos, y luego después los que los van a construir. Pues los que van a construir lo que dicen los planos son los de construcción. Unos son los de ingeniería de diseño, otros son los de construcción, ingeniería de construcción. Entonces, el ejecutor fue Cristo, es el número 2. Es la ejecución la hizo en la cruz, de ese esquema o plan de la redención. La redención es perdón. Entonces, el que hizo la redención, la provocó, la ejecutó y la llevó a cabo, fue Cristo en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuimos sanados. Entonces, ahí van dos partes de lo que es el esquema de la redención. La número 3, hermano. Acuérdense que tanto los profetas, como vimos ahorita, esos cimientos, como los otros cimientos del Nuevo Testamento, escribieron, ¿verdad? Hubo muchos autores, escribieron todo lo que dice la Biblia, pero no lo escribieron de su mente, de sus palabras, sino de lo que les revelaba el Espíritu Santo. Por eso la número 3, el Espíritu Santo es el revelador. Es el que te dice la verdad, el Espíritu Santo. Por eso es importante el estudio. Dice, segunda de Timoteo 3:17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto por el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y la número 4 es donde es la pantalla donde se va a revelar toda la verdad. ¿Y cuál es la pantalla? Es la Iglesia de Cristo. Es el proyector, es la proyección. Se proyecta en la Iglesia de Cristo. Entonces, Efesios 3:11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la Iglesia. O sea, toda la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo, va a ser proyectada a través de la Iglesia, a través de nosotros. Entonces, por eso, ese es el esquema de la redención.
Entonces, la iglesia y el esquema de la redención necesitaba tener sus fundamentos perfectamente colocados antes de la venida del Consolador del Espíritu Santo. Por eso tenía Dios que tener bien cimentado todo. Entonces, les voy a pasar este punto. Ahí está. Para que entiendan mejor los cimientos de Israel del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver ahí las 12 tribus de Israel. Simeón, Judá, Zabulón, Gad, etc. Los grupos de columnas están sosteniendo el Antiguo Testamento. Entonces, las 12 tribus originales de los hijos de Jacob constituyen el armazón del primer pacto que es el Antiguo Testamento. Entonces, el armazón son los cimientos, es lo que les dije ahorita. Las 12 tribus representaban la totalidad del pueblo bajo el cuidado y gobierno teocrático de Dios. Esas 12 tribus de ellos se usaron. Y el propósito de Israel, ¿cuál era el propósito de Israel? Era ser la nación depositaria de las promesas de Dios, la ley y la línea mesiánica. ¿Qué quería decir eso? Que a través de una de esas tribus iban a ser Cristo Jesús. O sea, iban a preservar la línea mesiánica. Entonces, ese es el asunto. Y este es el otro, más para que quede claro. Y hay en Efesios 2:20, ya nos vimos al Nuevo Testamento, que es el fundamento apostólico. Todo lo que dijeron los 12 apóstoles, y el último que está ahí es Matías. Matías es el último, primero está Pedro y el último Matías. El Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo, porque nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo nos sirve como guía para poder entender el Nuevo, ¿sí? Pero lo que nos rige es, como ustedes ya saben, el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo. Y el fundamento de la iglesia de Cristo es lo que dijeron y les reveló el Espíritu Santo a los 12 apóstoles. Por eso es el fundamento apostólico. Por eso de ahí viene que Dios no podía mandar al Espíritu Santo porque faltaba Matías, estaba incompleto. Ya Judas había traicionado, se había suicidado. Entonces, por eso hicieron ellos en el aposento A, hicieron una junta, ¿verdad? para poder nombrar a Matías. Eran dos y nombraron a Matías. Pero Dios les dio Cristo les dio las instrucciones antes de ascender. Antes de ascender, les dio las instrucciones qué es lo que tenían que hacer. Bueno, ok. Entonces, yo creo que no estoy explicando. Pero eso. Ahí está. Bueno, entonces, continuamos. Mira, más para que quede claro, ¿cuál es lo que nos ampara a nosotros? Nosotros somos la iglesia de Cristo del primer siglo y nos fundamentamos en lo siguiente. Fíjense en qué nos fundamentamos: en la identidad espiritual, doctrinal y práctica contenida únicamente en el Nuevo Testamento. O sea, en la doctrina del Nuevo Testamento. Por eso, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, etcétera, son los textos que nos dice el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que dice el Nuevo Testamento es nuestra base. Su premisa es que si hoy en día se siembra la misma simiente, la del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, sin alteración alguna, bien interpretada, no como le hacen las iglesias no escriturales, que lo modifican, se producirá exactamente la misma iglesia que existió en el primer siglo. O sea que, si hagan de cuenta que en el 1700 pues no se nombra por título la iglesia de Cristo ni nada, pero había simientes, o sea que había hermanos que sí entendían bien el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Entonces, si tú siembras la palabra sin alteración, que es la simiente de la semilla, entonces van a ser un cristiano. Por eso el cristiano puede nacer en cualquier parte si tiene la simiente verdadera. Ahí es cuando nace el cristiano. Ese es otro tema, pero no es para que sepan cómo está. Y yo puedo resumir en 5 puntos la iglesia de Cristo, que nosotros, número 1, fíjense, Cristo como único fundamento y cabeza. No tenemos al Papa, no tenemos a nadie, más a Cristo como único fundamento y cabeza.
el patrón bíblico y el silencio de las Escrituras. No hablamos donde no habla y callamos donde calla. El plan de salvación positivo, tenemos el plan de salvación que es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse y ser fieles a la muerte. Y tenemos una organización autónoma independiente que ya la saben, que debe ser ancianos, diáconos, los miembros, los maestros, etc. En caso de que no haya ancianos, pues están los varones, ¿verdad? Así es, pero es la iglesia de Cristo. Bueno, entonces ese es el esquema de la redención. Espero que se haya quedado acomodado, y si no, pues voy a tratar de subirlo en YouTube. Mira, antes de que el Espíritu descendiera, Dios exigió que se cumplieran las profecías de quién. ¿De quién le dije? De David, porque tenía que elegir que faltaba, y que se alinearan los relojes proféticos de los otros profetas como son Isaías, Daniel y Joel. Ahorita vamos a ver qué dijeron ellos para que se estableciera la iglesia. Entonces se necesitaba tener sus fundamentos perfectamente colocados antes de la venida del Consolador del Espíritu Santo. Entonces, ese es el punto, hermano. Miren, yo sé que es muy difícil de que lo entiendan, y sobre todo si están retirados, porque la letra está chiquita. Pero es el establecimiento de la iglesia de Cristo en línea de tiempo. ¿Por qué es importante la línea de tiempo, hermano? Porque nosotros debemos saber cuándo fue el día del Pentecostés, cuántos días transcurrieron después de la resurrección de Cristo hasta que ascendió. Si ustedes observan, a ver, miren, aquí vamos a ver el establecimiento de la iglesia de Cristo en línea de tiempo. Si ustedes ven aquí, es el año 33, la Pascua. Ahí fue cuando Cristo muere, transcurrieron 3 días. Aquí muere y fue sepultado y resucitó. Aquí está la tumba donde resucitó, ¿verdad? Después, aquí fueron 3 días. Están parados por estos textos. Primera de Corintios 15:3 y 15:4, donde resucitó. Aquí, esta línea roja anduvo 40 días apareciéndose a más de 500 hermanos a la vez. ¿Quién nos ampara esto? Primera de Corintios 15, 5 al 8. Entonces, aquí anduvo, después de la resurrección, 40 días apareciéndose a más de 500 hermanos a la vez, a Pedro y a Pedro. Ahorita vamos a ver. Pero después de la resurrección, a los 50 días, hasta aquí en la roca, fue cuando llegó el día del Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Pero aquí, al terminar el día 40, hermano, fue cuando Cristo ascendió. Aquí ven este trono, ascendió. Nos dice Hechos 1:9, ascendió. Al 40º día, después de que resucitó, Cristo ascendió en el monte del Olivar. Entonces, pero pasaron 10 días y fue cuando llegó el Espíritu Santo. Pero aquí, entre estos 10 días, como en el día 45, fue cuando se eligió a Matías. ¿Está viendo? Es cuando se elige a Matías, porque tenía que estar completo antes de que llegara el Espíritu Santo, los 12. Por eso esos cimientos tenían que estar perfectamente balanceados y vivos. Y para eso, hermanos, ¿quién decía todo eso? Las profecías, la profecía de David predijo que se tenía que, o profetizó, seleccionar al que faltaba, a Matías. Aquí dice la profecía de David, no alcanzan a ver, ahorita vamos a ver grande. Y aquí, la llegada del Espíritu Santo fue profetizada por Joel, que dijo que se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Es lo que dijo Joel. Y Joel, ¿y cuál carne? Pues hay 2 carnes. La carne judía y la carne gentil. La carne judía venía siendo los 12 apóstoles y la carne gentil iba a ser Cornelio y su casa. Entonces, ahorita lo vamos a analizar. Y también hay profecías, la de Daniel 2:44 y la de Isaías 2:44. Estas son otras profecías, que el inicio de la iglesia iba a ser en Jerusalén. Y aquella otra profecía,
la profecía de Isaías 62, donde se llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Así para ponerle algo, porque puedo pasar cada texto de esto. Pero si quieren, les hago una copia para que vean cómo todo el agradecimiento de la iglesia de Cristo niña de Dios. Por ejemplo, mira, Isaías 62, 1 y 2 es la última que está allá, es la que fueron llamados cristianos en Antioquía. Ahí dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se sienta como una torre. O sea que de Jerusalén iba a salir la iglesia de Jerusalén. Y luego dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y aquí es donde está la clave, hermanos. Y que será puesto un hombre nuevo, cristiano. Acuérdense, cuando Cristo fue crucificado, no se llamaban cristianos todavía, se llamaban discípulos, los discípulos de Cristo. Y ya fue en el año, como en el año 42, si fijan ahí en la figura, fue en Antioquía, cuando ya estaba Pablo ahí en Antioquía predicando, fue cuando se le llamó cristiano por primera vez. Le digo la profecía de Isaías. Mira, ahora sí, ubiquémonos, hermanos, ahí les va. Ubiquémonos en la ascensión. A los 40 días después de que Cristo resucitó, o sea, 40 días, ahí va a ascender. Antes de ascender, hermanos, Él les dio instrucciones personales. Vamos a ver instrucciones personales del Dios discípulos. En Hechos 1, 2 y a Hechos 1, 13. O sea, Jesús habló directamente y le da instrucciones a los discípulos. Dice bien, por ejemplo, le da instrucciones de Jesús a sus apóstoles en el versículo 2. ¿Qué les dice? Esos son, si los cuentan, son 11. Ahí falta Matías. Entonces, a esos 11 apóstoles les dio las órdenes. ¿Qué les dijo? Quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Pero ¿para qué se van a quedar en Jerusalén? ¿Para qué? Para esperar la promesa del Padre, que así se le llama el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo se llama la promesa del Padre. Entonces, que era para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, Él les está dando las instrucciones. Váyanse a Jerusalén para que reciban las promesas del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Dice bien, miren, esta es una casa típica de cómo eran las construcciones en Palestina, en ese pueblo, allá en esta región. Allá arriba están el aposento alto. Más o menos así está, abajo ponían los animales, etc. Entonces, hermanos, otra vez aprendan el bautismo con el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y lo pueden leer en Hechos 1, 2 al 3. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué le preguntaron los apóstoles a Jesús y qué les contestó Jesús? ¿Qué les contestó? Mira, o sea, los apóstoles ya eran, los preguntaban, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, pues las sazones que el Padre puso con la potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, ¿qué querían saber? Si se iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Ellos pensaban en cosas políticas. Y ya les digo, no estén pensando antes. Ustedes van a recibir poder para poder entender. ¿Y cuál será ese poder? Pues el Espíritu Santo. Por eso los estaba ya aconsejando que se fueran a Jerusalén, al aposento alto. Y ya cuando llegara el Espíritu Santo, iba a haber testigos, serían testigos en Jerusalén, en todas partes. O sea, el Evangelio iba a desparramarse. Entonces, esos son lo que le preguntaron. Ahora, la otra, ¿qué obtendrían los apóstoles al recibir el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué van a obtener ellos? Poder, entonces. Nosotros no recibimos ese bautismo, otra vez les vuelvo a repetir. Y las sectas y las denominaciones
bendiciones que reciben poder y llegan a hablar en derigonzas, que dicen que son lenguas, pero no son lenguas porque no es idioma. Los apóstoles sí hablaban en idioma de veras, porque les entendían la gente que estaba allá en otros países. Entonces, Dios tendría a los apóstoles al recibir el bautismo con el Espíritu Santo poder, y serían testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y todo de la tierra, y que se iban a desparramar todo el evangelio. Entonces, ¿qué pasó al terminar de hablar Jesús con los apóstoles? Ya cuando Jesús acabó de hablar, ¿qué pasó? Ahí está en una representación que iba a ascender al cielo. Eso fue cuando ascendió al cielo. Aparte que ahí les digo que el evangelio iba a ser para todas las naciones, ya no iba a ser nomás para los judíos. Es importante que sepan ese punto, desde cuando se dijo que el evangelio era universal. En la religión cristiana no era para los judíos ni más, o sea, era para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó al terminar de hablar Jesús con ellos? Vieron que Jesús fue alzado y lo recibió una nube. Luego Jesús desapareció a la vista de los apóstoles. ¿Y quiénes se pusieron junto a ellos mientras los apóstoles llegaban al cielo? Dos varones con vestiduras blancas. Están dos varones con vestiduras blancas. Miren. Y vamos a ver qué les dijeron. ¿Y qué les dijeron los dos varones a los discípulos? ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, en las nubes Él vendrá. Entonces, esos son los varones galileos. ¿Desde qué monte ascendió Jesús al cielo? Eso es importante saber, hermanos. ¿Desde qué monte? Dice bien. Ahí está el monte físicamente. Ese monte es el monte del Olivar, está en Jerusalén. Distancia de Jerusalén al monte del Olivar. Pues la Biblia dice que son 200,000 codos, más o menos. ¿A dónde fueron los apóstoles a esperar al Espíritu Santo? Al aposento alto en Jerusalén. Esas son las órdenes que le dio Jesús antes de ascender, para que vean cómo está desarrollándose este estudio. ¿Es el aposento alto? Bueno, entonces ya les describí cómo está el asunto y que ellos ya estaban ahí, en el aposento alto. El Nuevo Testamento, hermanos, de la iglesia no fue un plan B de Dios. O sea, ¿por qué digo un plan B, hermano? Porque los premilenialistas, yo ya les di el estudio, dos veces, ellos dicen que Cristo, como lo crucificaron, entonces Él no estableció la iglesia de Cristo del reino, que todavía no está el reino. Ellos lo están esperando, que venga 1000 años, ya se los expliqué, ya en YouTube. Entonces el Nuevo Testamento de la Iglesia no fue un plan B, como dicen los premilenialistas, sino el cumplimiento exacto, milimétrico, histórico de los planes revelados en el Antiguo Testamento, en las profecías. O sea, todas las profecías se están cumpliendo, se cumplieron también, se cumplieron. Mira, ahí les va. Las profecías de los salmos de David. ¿Qué dijo David? Que se tenía que nombrar a otro para que fueran 12, a Matías. Las aplicadas en estos tonos demuestran la soberanía absoluta de Dios, porque aquí dice Pedro, al regresar al aposento alto, estaba con los demás, estaban los 11 apóstoles ahí. Entonces se levantó Pedro y dijo: pues vamos a esperar al Espíritu Santo, pero para que esté completo y venga y esté completa la estructura y los cimientos, vamos a hacerle caso a la profecía de David de que nombráramos a los Espíritus. Y en eso empieza a decir, en 45. Entonces, por eso está la profecía de David. Probando que ni la peor traición humana, la de Judas, puede descargar el establecimiento de la iglesia. O sea, Judas, como Satanás, quería descargar el establecimiento de la iglesia, porque si quedaban 11, si él se suicidaba, pues ya no estaban completos los 12, y entonces los cimientos deben ser 12. Entonces, haz de cuenta que él quiso descargar, pero no pudo, ¿ves? Porque el cargo apostólico le quería continuidad legal, divina, antes del gran día del Pentecostés. O sea, antes del día del Pentecostés, de que llegara el Espíritu, tenían que estar completos los 12. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso se nombró Matías.
David, Joel, Daniel y Isaías. ¿Qué dijo cada uno? ¿Qué dijo cada uno? David, la elección de Matías. Daniel, ¿quién recibiría? Joel, ¿quién recibiría el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién lo recibiría ahí? ¿Y qué más? O sea, por eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el texto. Y esa carne puede ser de judío y de gentil. Pero gentil es refiriéndose nomás a Cornelio. ¿Y por qué nomás le llegó nomás a Cornelio y no a las demás gentiles? Porque con Cornelio se iba a iniciar a los gentiles, porque Pedro no quería predicarle a los gentiles, y por eso era la señal. Okay. Entonces Daniel, hermano Daniel, dice: ¿dónde y cuándo se iniciaré a la iglesia? En Jerusalén, y durante el imperio romano. Es importante todo esto, porque Daniel, acuérdense de una estatua. ¿Así se acuerdan de la estatua? Una estatua que tenía en la cabeza de metales, hasta los pies. Ahorita la vamos a ver. Y fue el sueño del Nabucodonosor, y ahí predicó el establecimiento de la iglesia, el reino. Dice, y Isaías, hermanos, es importante también, porque el nombre da el nombre nuevo a la iglesia, cristianos. Bueno, Isaías fue el que dijo en Antioquía que se iban a llamar cristianos por primera vez. Entonces, por eso, cuando fíjense bien las profecías, cómo están juntos. Antes de que el Espíritu descendiera, Dios exigió que se cumplieran las profecías que están aquí puestas, la de David, y que se alinearan los relojes proféticos de los otros, Joel, Daniel e Isaías. Entonces, ese es el punto. Por eso demuestra que la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento es un diseño eterno y perfecto. Mira, fíjense bien, con esto para no confundir más. Ustedes pueden ver ahí visualmente, para que se nos quede, las profecías que están apoyando a que los cimientos del esquema de la redención y de la iglesia estuvieran bien cimentados perfectamente para poder Dios mandar el Espíritu Santo. Ahí está David. Y el Salmo 69, 25 y el otro Salmo, en pocas palabras lo que resume ahí es: David aquí está escondiéndose, porque David habla que lo da por Saúl, y él escribe los salmos, esos salmos, y ahí ruega a Dios una interpretación. Entonces, quiere decir que Dios castiga a sus enemigos. Una interpretación es: Dios castiga a mis enemigos. ¿Ves? Y él ahí dice: toma otros oficios. ¿Ves? Ya la interpreta Pedro, que debía morirse Matías. ¿Ves? Entonces ese es David. El otro que sigue, hermanos, es Joel. Ahí ven una paloma, no sé si la alcanzan, una paloma que es el Espíritu Santo. El segundo, Joel. Y dice: sobre toda carne derramaré mi espíritu, como dice Jesús. Y la tercera, esa es la vez que ya no podemos explicarla, pero dice que es Daniel. Dice que en el día de estos días, refiriéndose del imperio romano, que la iglesia de Cristo iba a iniciarse cuando tuviera el imperio romano, sí, o sea, en el año 33, Israel era dominada por los romanos. Y después les voy a explicar esa piedra. Fíjense esa piedra que está cayendo sobre los pies que son de barro y hielo, y van a destruir esa estatua. Es el sueño de Nabucodonosor. Esa piedra no es hecha de manos humanas. Destruye la estatua completa porque le cae los pies a la estatua, y la estatua de los pies no tiene de hielo y barro, y se destruye y se deshace. Pero entonces esa estatua significan los imperios que iban a terminar. Los imperios terminan. Acuérdense que el imperio persa, el imperio griego, el romano, iban a terminar. Pero el que iba a prevalecer era el reino espiritual, que es esa piedra. Porque esa piedra, al caer, se suma la estatua, pero la piedra crece del tamaño de la tierra, y esa viene siendo el reino espiritual de la iglesia. Por eso la iglesia no prevalecerá, y los demás reinos van a ser destruidos. Fíjense cómo está cambiando el asunto. Eso se lo puedo explicar. Entonces esa es la profecía de Daniel. Es importante esa roca que cae sobre los dedos de la estatua, y la espuma la deshace. Y
y esa sigue creciendo, viene siendo el reino espiritual del nombre de la iglesia. Y acá vemos en la última Isaías, el nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará es cristianos. Son los 4 profetas que pongas en la mente, que son los que contribuyen a que los cimientos quedaran bien fuertes para que iniciaran la iglesia de Cristo, pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso aquí dice, ahora ya para terminar, la elección de Matías es de David. ¿Por qué querían restaurar el número 12? Porque si quedaba 11 no trabajaba junto para los judíos. Los judíos en esa época, el 12 representaba una cosa organizacional, sacerdotal, se tenía que cumplir. Y Joel más decía quién recibiría el bautismo del Espíritu Santo. Y también, ¿dónde y cuándo se iniciaría la iglesia? Durante el Imperio Romano, eso es lo que se va a iniciar. Y también la iglesia durante el Imperio Romano, eso es lo que quiero decir. Isaías, el nombre nuevo de la iglesia. Entonces, ese es el punto.